Con señalamientos de fraude, marrullerías y falta de garantías a la hora de votar la consulta popular, hoy los reflectores están sobre el proceso. El registro data que a las 3 de la tarde y 58 minutos en punto, justo después de que se reviviera la reforma laboral, el presidente del Senado dio la orden para que se abriera el registro para votar la consulta. Está abierto el registro, señor presidente. Empieza a correr el tiempo y el secretario hace el siguiente llamado, usual a la hora de votar. Por favor, los señores asistentes, ayudar a los senadores para que puedan ejercer el derecho al voto. Incluso se alcanza a percibir el sonido de las campanas, famosas en la dinámica legislativa por lo duro que suenan, con el fin de atraer a los congresistas que no están en la plenaria. Escuchen. Desde ese momento, el ministro del Interior se acerca al puesto del presidente del Senado, al igual que senadores de otras bancadas. Ha transcurrido más de un minuto en el que han votado 41 senadores por el sí y 38 por el no, para un total de 79 votos. El secretario empieza a registrar los votos manuales. Senador Iván Cepeda vota sí de manera manual. Muchos, incluidos los congresistas de la bancada de gobierno, grababan el momento como muestra de la conciencia de que pronto terminaría el proceso, mientras los líderes de las bancadas revoloteaban por la plenaria llamando a los que faltaban para votar. A las 3:59 con 35 segundos, observen el tablero. Se iguala la votación, 44 votos por el sí y 44 por el no. Segundos después, el no toma la delantera. Para este momento habían pasado 2 minutos exactos desde que se abrió el registro para votar y se escucha una voz que pide que se cierre la votación. El presidente da la orden. Señor secretario, cierre el registro, anuncie el resultado. El tiempo para votar se detiene a los 2 minutos y 21 segundos desde el inicio de la votación. Cerrado el registro, el secretario hace algunas claridades sobre los votos manuales. Está por el no, senador. Y es ahí cuando menciona el voto de la discordia, el del senador Edgar Díaz. Con el voto manual del senador Edgar Díaz por el sí. Por el sí. Con el voto manual del senador Edgar Díaz por el no. Hubo discusión sobre si se puede o no hacer la claridad sobre el voto manual. Pero es que, perdón, senador, es que el voto es manual y puede hacer su aclaración. Es ahí cuando se da el momento de mayor tensión por este impasse y termina en el ministro del Interior salido de sus cabales. Sobre la claridad de su voto habló el senador en cuestión, Edgar Díaz, en Noticias Caracol en vivo. Cuando estaban en la votación, sonó la campana, yo estaba en el baño, salí en carrera, corrí porque no alcanzaba a entrar a votar desde la manera electrónica y estaba el señor secretario rodeado de mucha gente. Estaba el ministro, estaban varios congresistas del pacto histórico y afines al gobierno. Y yo de ahí le dije, Edgar Díaz, vota no. Y él dijo, Edgar Díaz, yo le dije, sí. Y salí y me fui para la curul, yo no vi ningún problema. Cuando estaba en la curul, ¿qué Edgar Díaz cómo vota? Yo le dije, vota no. O sea, vota no, volví a ratificar mi voto. Incluso se observa cómo celebra por el resultado en contra de la consulta. Sobre este episodio habló el ministro del Interior. Y lo que diga él importa poco porque se cierra la votación y él aclara el voto después de cerrada la votación. El gobierno y su coalición reclaman falta de garantías, asegurando que la senadora Marta Peralta no pudo votar por falta de tiempo. Y aquí por unos minutos no me pueden sacrificar mi vida de lucha, que he sido coherente, que he estado ahí firme. Y eso no va a cambiar porque nosotros seguimos comprometidos. He radicado una tutela para que le ordene a la mesa directiva reabrir la votación de ayer, que deje sin efectos lo que se hizo el día de ayer. Sin embargo, otros congresistas de la Comisión Séptima consultados aseguran que estaban afuera del recinto a la hora de la votación con Peralta por el impedimento para participar en el debate anterior. Y una vez escucharon las campanas, corrieron a votar. Incluso alcanzó Wilson Arias, senador del Pacto Histórico, que registró su voto a favor de la consulta.
12:55 minutos. Vamos a ver entonces, Nicolás, cómo fue el detalle de la votación. Cada una de las colectividades votaron de la siguiente manera. Van a ver ustedes en pantalla entonces los partidos políticos que integran la plenaria del Senado. Y si le parece, Nicolás, empecemos con la coalición de gobierno. El pacto histórico que tuvo a favor de la consulta popular un total de 20 votos. Finalmente, Paulino Riascos, que es el disidente de esa bancada, votó sí a la consulta popular. Ahora vamos a la otra orilla, la oposición. El Centro Democrático contó con 13 votos negando la consulta popular. Hablamos del Partido Conservador, el del presidente del Senado, Efraín Cepeda. Por el no, 12 votos, y están, Nicolás, los conservadores petristas, que son Carlos Trujillo, eso no es un secreto para nadie, Miguel Barreto y Daniela Liliana Benavides. Imagínese, María Camila. Ahora vamos con Cambio Radical, un partido de oposición que tuvo 8 votos por el no, pero también algunos congresistas ausentes que le ayudaron de cierta manera al gobierno. Ana María Castañeda, quien es esposa de Mario Fernández Alcocer, quien fue candidato a la gobernación de Sucre y contó con el apoyo de En Marcha y también coavalado. Y es primo de la primera dama. Exactamente, María Camila. Didier Lobo, que fue vicepresidente del Senado, pero que también llega con un apoyo importante del Pacto Histórico, y Temístocles Ortega, quien fue embajador de Colombia en Chile. Hay algo importante, y es que usualmente Ana María Castañeda respalda también los movimientos del gobierno, y Temístocles Ortega pues es el disidente o el rebelde de Cambio Radical. Vamos con el Partido Liberal, dividido, como lo habíamos anunciado. Entonces por el no fueron 6 votos y por el sí 7 votos. Otro partido, el de la U, 4 votaron por el no y 6 por el sí. La Alianza Verde, aquí hay algo importante, Nicolás, y es que pues el voto por el no es de J.P. Hernández, por el sí hubo 5 votos, pero Angélica Lozano había dicho que si se votaba la apelación, si se revivía la reforma laboral, votaría en contra de la consulta. No votó, pero dice ella, explicando lo que se debe a que estaba en una entrevista y que no alcanzó a llegar a la plenaria. No, y desde la oposición están como muy pensativos con el papel de Angélica porque contaban con ese voto, María Camila. Vamos con ASI, que contó con un voto en contra, Berenice Bedoya de la Comisión Séptima, y 3 que son cercanos a Juan Fernando Cristo, que apoyaron la consulta. Esos son Jairo Castellanos, Guido Echeverry, Gustavo Moreno, finalmente apoyaron la consulta como se esperaba. Nos vamos con comunes. Las 5 curules que nacen del acuerdo de paz votaron a favor de la consulta. Y el partido Inflexión, el MIRA, el que se pelearon, tanto el ministro Benedetti como el presidente del Senado, Efraín Cepeda, sostuvieron reuniones con los 3 parlamentarios. Sin embargo, ellos se inclinaron por negar la consulta popular. Ahí vimos muy cercanos a los conservadores que hacen parte de la oposición al gobierno, a Esperanza Andrade, hablando con ellos, y finalmente los convencen para que se sumen al no. Ada, Nicolás, un voto por el sí. Y finalmente nos vamos con AICO. ¿Qué pasó ahí? Ahí Richard fue a un partido que representa a las comunidades indígenas, que incluso este congresista pues es muy cercano a Jorge Enrique Robledo, que contaban con ese voto. Ya le voy a contar el cuento, pero finalmente pues estaba ausente y no apoyó la consulta, y un voto que se cotiza al alza. Si le parece, primero registremos a Colombia Justa Libres, que votó en contra, esa es Lorena Ríos, y hablemos del voto de la discordia. Marta Peralta no pudo votar, dice ella que no alcanzó a llegar, pero hay senadores de la Comisión Séptima que nos dicen que estaban con ella fuera del recinto y que cuando ellos escucharon la campana, ellos corrieron a reintegrarse a la plenaria para poder votar, e incluso Wilson Arias, que es del Pacto Histórico y estaba fuera, pues entró y su voto quedó registrado, Nicolás. Claro, y es que, María Camila, estos 3 senadores presentan pues una especie de documento para abstenerse de votar por el momento hasta que la plenaria definiera el impedimento, precisamente porque votaron en contra de la reforma laboral y pues se estaba definiendo si se revivía. ¿Qué fue lo que pasó y lo que me cuentan al interior del Pacto Histórico? Señalan que efectivamente Marta Peralta presenta su impedimento, ella sale del recinto, y cuando se va a votar la consulta, la estaban buscando, María Camila, por cielo y tierra, la llamaron. El tema es que no apareció, y no apareció después de que se negó la consulta. Nos cuentan fuentes que estuvieron presentes en el Pacto Histórico, tanto en la votación como en la reunión que se realizó horas más tarde en la Casa de Nariño. Hay que señalar lo siguiente, María Camila, que esa reunión duró 3 horas y Marta Peralta ahí sí llegó. Y me estaban contando lo siguiente, que ella dio sus explicaciones, ella dijo que
se hicieron muy rápido las votaciones y efectivamente ella no alcanzó a llegar. Sin embargo, muchos le preguntaron, pero senadora, es que el impedimento se votó y 1 hora y 15 minutos después todos los senadores ya estaban en el recinto para votar, pero ella no supo explicar. Y lo que sí le puedo confirmar, María Camila, es que hay mucha molestia al interior del pacto histórico y del mismo presidente porque contaban con ese voto que hoy se cotiza al alza. Pues vamos a ver entonces el resultado final, el que finalmente deja la consulta por fuera de sus opciones para convocar a los colombianos. Fueron por el no 49 votos y por el sí, 2 votos más abajo, 47. Este fue el panorama, lo que pasó, Nicolás, y se vienen entonces las apelaciones y las demandas contra el resultado y la mesa directiva. Claro, María Camila, y otro asunto importante tiene que ver con el partido Mira, porque eso fue un partido de inflexión, yo le estaba contando en medio de la discusión y se presentaron 2 reuniones de alto nivel. Una que sucedió el día martes en la noche, entre los 8 senadores de la Comisión Séptima, con Ana Paola Gudelo, que es la senadora cristiana del Mira, que votó en contra de la reforma laboral. Ellos explicaron las razones por las cuales no se tenía que apoyar la consulta popular. Ella dijo, vamos a consultarlo en bancada, pero tenemos una reunión al otro día, el día jueves, en la Comisión Primera con el ministro Armando Benedetti. El tema es que no los convenció Benedetti, hablaron de la Dirección de Asuntos Religiosos, sin embargo el Mira no les creyó mucho. Y lo que me dicen es que finalmente, María Camila, ellos se inclinaron por negar la consulta popular. Pues ahí está el resultado que viene ahora. Como lo escuchábamos, este proyecto va a la Comisión Cuarta, que preside hoy Angélica Lozano. Tiene 5 semanas para su trámite, pero ya el gobierno está hablando de un nuevo mecanismo democrático. Ya veremos cuál es el que anuncia el presidente Gustavo Petro y su gabinete.